Yo soy Erwin y estuvimos trabajando con un equipo de investigación, un trabajo de campo que hicimos que era la recolección de datos. En ese equipo trabajaron Mabel Candia, Nicolás Sosa, Alessandro Villamayor, y en un primer momento lo que nos pidieron con ese trabajo era realizar una autorización de las personas que fallecieron en el contexto del servicio militar obligatorio. En ese momento nos entregaron una lista de 110 nombres, y sabiendo que no todos los nombres estaban ahí y también sabiendo que algunos de esos casos se podían haber excluido por algún otro motivo, empezamos a definir quiénes eran víctimas del servicio militar obligatorio, porque nos dimos cuenta que había una gran cantidad de víctimas fatales en este caso, que son la gente que muere en el contexto del servicio militar obligatorio, y había otras víctimas que tenían secuelas psicológicas, físicas, y entonces tuvimos que ir definiendo y quitando un poquito cómo íbamos a definir quiénes eran las víctimas y quiénes no. Entonces hicimos dos categorías de análisis para los casos, ¿verdad? Por un lado, dijimos que eran niños soldados, todas aquellas personas que son menores de edad y forman ya parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, como personal permanente o temporal. Y por otro lado, escogimos o definimos quiénes eran las personas que entran a nuestra lista, que sean personas mayores de edad o menores de edad, en este caso ya no importaban, pero que estén haciendo el servicio militar obligatorio. Entonces tenemos la categoría de niños soldados y la categoría de conscripto, esas dos categorías, porque hay mucha gente que ya son suboficiales o un rango mayor que fallecen en las Fuerzas Armadas. Esos casos nosotros no tomamos, nosotros solamente tomamos los menores de edad que fallecieron dentro del cuartel, no importa si haciendo el servicio militar o no, y luego los que sí haciendo el servicio militar, no importa si eran mayores o menores de edad, fallecieron. Entonces, primero empezamos por actualizar la lista. Luego de eso nos dimos cuenta que había muchísima dificultad porque no había muchos datos relacionados a los casos. Solamente en los medios de prensa pudimos ubicar, pero casos que tuvieron mucho impacto en la sociedad fueron los casos que se registraron en los medios de prensa. Revisamos los periódicos del 89 hasta el 2012 aproximadamente, y no teniendo en cuenta, no revisamos uno a uno los periódicos, sino teniendo en cuenta las cercanías y las proximidades de la fecha de lo ocurrido. Luego de eso queríamos averiguar lo que pasó la noche del 2 y 3 de febrero del 89, porque en ese contexto hay también fallecidos. Y empezamos a investigar, accedimos al Museo de la Memoria, nos entrevistamos con Martín Almada, y Martín Almada nos da una nota para poder acceder a la Corte Penal Militar, al archivo de la Corte Penal Militar, y en ese archivo, por una casualidad, pudimos acceder. En otros contextos estos documentos no se podían acceder sin autorización del presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Más nosotros, por una casualidad, como digo, pudimos acceder a esos documentos. Y entonces dijimos, en vez de hacer una actualización de las listas nada más, vamos a poder contar un poquito más de qué sucedió. Entonces ahí nos encontramos una gran irregularidad, ¿verdad? Por ejemplo, de todos los muertos hay una cantidad de personas que se consideran que fueron accidentales. Por ejemplo, en el caso de electrocución, en el caso de hay unos niños que se murieron de frío. Hay varias cosas que entonces lo consideran ellos como accidental, pero no se deslinda la responsabilidad. ¿Quién era la persona que tenía que tener en óptimas condiciones, por ejemplo, el local donde esa persona se murió electrocutada? Entonces eso, o a una persona que salió en un auto de las Fuerzas Armadas y murió en un accidente. Entonces se considera como accidente, pero nunca se deslinda la responsabilidad de quién autorizó la salida del vehículo. Acuérdense también que estamos hablando de menores de edad, o sea, cómo menores de edad acceden a vehículos de las Fuerzas Armadas y cómo salen de ese recinto, y quién es la persona que la autoriza, que eso debería de esclarecer la investigación. Entonces ahí nos encontramos por un lado un montón de causas que no fueron investigadas, y las causas que sí fueron investigadas generalmente son sobreseídas al no encontrarse algún tipo culpable. Se considera algunos accidentes, algunos suicidios, otros que, como por ejemplo, había un chico que estaba lavando la ropa al costado de un lago y se ahoga, otro que estaba al borde de un barco y se cae y se ahoga, otro que intentó salvarle a sus compañeros y de un bote estaban yendo los chicos y se ahoga el chico. Se cae el chico, uno va a rescatarlo y luego se ahoga, y ninguno tenía chalecos salvavidas. O sea, como el Estado, que es el responsable de resguardar y garantizar la vida de los ciudadanos,
una institución que es del Estado no está cumpliendo con las medidas básicas para asegurar esa vida. Esas son cosas muy preocupantes. Como si yo tengo que enseñarte a vos a ser un marín o estar dentro de la Fuerza Armada en el ámbito naval, no voy a tener un salvavidas, no voy a asegurarme de que la gente que ingresa aprenda a nadar como primer punto, hacer una expresión médica si está apto para poder hacer ese tipo de tareas. Entonces hay una responsabilidad muy grande de parte del propio Estado, que es el garante de la vida en este caso, y esta propia institución que tiene que garantizar la vida es la que está violando estos derechos. Entonces eso es una cosa muy preocupante que vimos. O sea que se trata de muertes en situaciones poco claras y que quedaron impunes, ¿verdad? Claro, y sobre todo, y al ser investigada, ¿quiénes investigan estas muertes? Investigan los propios militares. Entonces, mueren dentro de tu casa y vos sos otra vez el encargado de investigar y de investigarle a tu propia gente. Entonces la mayor parte de los casos, estos casos son sobreseídos. Hay muy pocas condenas, hay como 2 o 3 condenas nada más en la cantidad que nosotros investigamos y de los que pudimos acceder, porque también nos encontramos con una dificultad de que vos tenés que dar el nombre de la persona fallecida para que te den el archivo, ¿verdad? Nosotros vimos que habían como una cantidad de cajas de archivero detrás del escritorio del señor que decían soldados muertos, más nosotros teníamos que solicitar por nombre. Entonces nosotros pudimos conocer algunos casos y pedíamos esos archivos, pero creemos que deben haber otros archivos encajonados, otros expedientes encajonados, que como nosotros no sabíamos quiénes eran y cuál era el nombre, no pudimos acceder. ¿Son 147 casos? De 110 se aumentó a 147. ¿Y vos crees que hay más? Creo que deben de haber más. Desde el 89 en adelante debe haber más en esas cajas que nosotros no pudimos abrir la caja y revisar a uno, sino teníamos que solicitar según el nombre de las personas. Esa es otra irregularidad que yo creo, al ser una institución estatal donde cumple una función de seguridad del territorio, digamos, de proteger el territorio, nosotros como ciudadanos, y además al ser el servicio militar una carga pública, o sea, yo como ciudadano estoy obligado a realizar eso, entonces esos archivos deberían de ser públicos, porque se está hablando de la actuación de personas del Estado, entonces eso debería ser público para cualquier ciudadano que consulte, y en cambio son de carácter reservado, carácter secreto, que por primera vez del 89 al 2012, en la época de Lugo, se pudo acceder. Yo volví, después del golpe de Estado, yo volví a tratar de acceder a esos archivos y no me permitieron ingresar más al archivo. Después del golpe del 22 de junio. Después del golpe del 22 ya no pude acceder a esos archivos. Entonces también eso es otra cosa muy alarmante, de que como se está retrocediendo por primera vez. Desde el 89 al 2011 pudimos acceder a ese documento como ciudadanía, como sociedad civil, como gente interesada en la temática por primera vez. Y ahora ya no podemos, o sea, hay un retroceso nuevamente en eso, que también es una preocupación dentro del ámbito castrense, con todo este reauge de la militarización en Paraguay, con el aumento del presupuesto, con el tema de inseguridad, que como única estrategia y planteamiento es la militarización de las zonas con conflictos sociales. Entonces eso es otra cosa que a nosotros nos preocupó mucho dentro de la investigación. Y también otro punto importante es cómo dentro de esta investigación se toman a la ligera, digamos, las investigaciones. O sea, no se realizan pruebas periciales, no se hacen registro de la escena del crimen. Es como una investigación muy básica, muy laxa, y que en estas alturas, dentro del avance de la ciencia jurídica y de las investigaciones, debería ser un poquitito más riguroso para la comprobación de esos hechos. Yo te puedo contar, o sea, que hay, por ejemplo, un caso donde dice que el chico estaba caminando por el pasto y se cae y se tropieza por un tronco y se clava con su propio machete, ¿verdad? Y que eso sea solamente la explicación de cómo murió, yo al papá o a la mamá de esas personas, yo no me voy a decirle se tropezó, se cayó y se pasó un machete. O sea, por lo menos tengo que darle algunas cosas mucho más serias, digamos. O el caso de este chico que según el informe se agachó a atar el cordón, y cuando se levanta, la villa de su cinturón se queda por el gatillo del arma y le dispara. O sea, eso o sea, de que puede suceder, pero para una investigación técnica, digamos, pericial,
son como muy poco creíbles, o sea, es como un relato nada más y debería haber por lo menos pruebas que respalden esas afirmaciones. Y por último, Erwin, con esta investigación, en términos reales, ¿qué se pretende conseguir? Bueno, la investigación, por un lado, lo que pretende es que sea una herramienta, ¿verdad? Una herramienta de consulta para la gente que trabaja, una herramienta para la ciudadanía que se informe de lo que está sucediendo, una herramienta para el Estado, para que vea las debilidades que existen dentro del propio Estado que tiene, o sea, que tiene condena a nivel internacional en el ámbito castrense también. Entonces es más que eso, no pretende ser un listado definitivo de las muertes, no pretende ser una mera lista, sino pretende ser una herramienta para seguir construyendo y sobre todo seguir descifrando no la muerte de estas personas, sino las vidas truncadas de estas personas. O sea, ¿en qué contexto mueren estas personas? ¿Cómo eran estas personas? ¿Qué piensan los familiares? O sea, hay un vacío muy grande que está siendo tapada por la historia. Antes era solamente una lista, hoy ya sabemos los casos. Esperemos que el día de mañana podamos conocer las historias de vida de estas personas y cómo estas historias fueron truncadas por una causa común, que es la de servir a la patria, a la defensa armada de la patria. Que todas estas personas murieron en ese contexto, y eso yo creo que es más el objetivo del material.